Roosevelt, la ex primera dama de Estados Unidos, dijo: una mujer es como una bolsita de té. Nunca sabes lo fuerte que es hasta que se encuentra en aguas calientes. Un cordial saludo y bienvenidos a Caso Cerrado. Recibamos al primer caso de hoy. Señor director, que pasen los litigantes. Doctor Apolo, gozó desde que empezó el contrato. Y ahora se me quiere hackear, pues este tío no me da la gana de que se largue. Yo pensé que había llegado a vivir al paraíso, pero realmente me encontré fue el infierno, con los diablos dentro. De eso nada, de diablitos nada, bonito. Angelitos es lo que tú tienes, que te vamos a chupar todito. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Lola, explícame por favor quién es Alejandro, por qué lo estás demandando y qué exiges para resolver este caso. Bueno, buenas tardes, doctor Apolo. Yo vengo a demandar aquí al señor Alejandro básicamente por incumplimiento de contrato con mi club de divorciadas. ¿Ok? Club de las locas. Básicamente quiero que me dé mis $10,000 en pérdidas que ha tenido mi negocio. Ok, eso es incumplimiento de contrato y quieres $10,000. Antes deberían de pagarme a mí 20,000. Ok, ahora cuéntame cómo es toda esta situación. Bueno, verás, la historia comienza tiempo atrás cuando yo me casé, la verdad. O sea, mi exmarido era la peor persona del mundo. O sea, me pegaba, me decía que yo era una prostituta, que yo no servía para nada, que era como un perro, que además que era demasiado gordita y no me quería para nada en absoluto. Y un día, pues, ya estaba cansada de él, me fui a la calle y vi a un hombre que me dijo algo que me tocó, porque me dijo: mira, esta mujer es como Santa Bárbara, o sea, Santa por delante y Bárbara por detrás. Oye, tú eso. Y yo dije, bueno, pues eso quiere decir que todavía le gusto a los hombres, ¿sí? Y entonces dije, me vale ya lo que me diga este marido mío estúpido, y básicamente me divorcié de él. Muy bien. Y después de que me divorcié de él, yo decidí entrar pues a un club de mujeres solteras, pero la verdad, todas esas mujeres son súper aburridas. Todo lo que hacen es hablar de monotemas, que si de moda, que si ahora me quiero comprar estos zapatos, que si no sé qué, o sea, en fin, que no me gustó para nada. Y entonces decidí irme a Facebook a tratar de buscar otros clubs, a ver si habían ahí, pero ninguno me satisfajo, así que lo que decidí fue montarme mi propio club con unas amigas mías. Y creé el club de las mujeres divorciadas. Muy bien. Esto básicamente, le explico, es una website, ¿ok?, en donde sale todo el rato una casa que tenemos que está con un montón de cámaras monitoreadas las 24 horas del día. Y somos, no es una casa, eso es el infierno. Somos un grupo de mujeres, ¿de acuerdo? Que lo que estamos buscando, que lo que queremos básicamente es encontrar pues a un hombre que sea nuestro príncipe azul, que sea ahí llegué culto, yo, doctora. que sea, vamos, físicamente guapísimo, que nos trate como reinas, ya sabes, que nos satisfagan todas las cosas, inclusive que sea súper fogoso en la cama, por supuesto, ¿cómo no? Claro, claro. Y claro... Pero, o sea, pero el club es como un reality lo que has creado, ¿no? Exactamente. Porque viven dentro de la casa y hay cámaras y se ve por el website todo lo que está pasando dentro de la casa. Exactamente, sí, doctora. Ah, muy interesante. De hecho, ya tenemos hasta 60.000 videntes que están viendo nuestros internautas. Ya hasta Muy 60.000, bien. nuestra página. ¿Y la gente paga en el website para mirar? Claro, no, para nada. Nosotros obtenemos el dinero mediante compañías publicitarias. Ah, está muy bien. O sea, que para nada pagan los Perfecto. televidentes. Bueno, entonces, ok. Entonces, haces el club y él es el candidato. Exacto. Bueno, básicamente lo que hicimos fue primero un casting con más de 200 candidatos, en el cual los candidatos tenían que hacer unas ciertas pruebas. Y básicamente, como le dije, buscábamos un hombre que fuera pues atlético, que fuera intelectual y culto. O sea, nosotras queríamos a alguien como Javier Bardem o William Levy, y aquí nos dieron a esto, el Chavo del Ocho, pues. Alejandro, yo gané. Entonces, espérate, el contrato era por un periodo de
de cuánto tiempo? Era básicamente el contrato por 6 semanas y él solo ha cumplido 4 de las semanas. 4, pero parecen 3 años en un Quedan infierno. 2 semanas y justo ahora, o sea, en el momento más interesante, cuando ya tenía preparada mi gran sorpresa, o sea, yo haré y hice un concurso online en el cual mis televidentes tenían que escoger una muchacha, pues, para que viniera a la casa también con nosotras. Pero la pobre muchacha se quedó, pues, sin nada, porque aquí este señor no quiso cumplir. No pude, doctora. No pude. O sea, ese es el contrato. Sí, y él lo firmó. O sea, aquí está estipulado las normas que él tenía que seguir. Acércame el contrato, Lucas. Ok, respóndeme estas cosas. ¿Cuántas mujeres viven dentro de la casa? Dentro de la casa somos exactamente ahora mismo 4, o sea, somos 3 mujeres más la mujer sorpresa. Más la mujer sorpresa. Ajá. Y él. Naturalmente. Él, 3 mujeres más la mujer sorpresa. Exactamente. Ok, el contrato era por 6 semanas, solo han pasado 4 y él rompió el contrato. Se fue de la casa. Exactamente. Perfecto. Ok, ya comprendo. Bueno, Alejandro. Sí, doctora. ¿Cómo respondes? Bueno, le voy a explicar cómo empezó todo. Yo estaba en internet y me llegó un link que decía, pues sí, lo de las mujeres divorciadas, el Club de las Mujeres Divorciadas. Y yo, que consistía como un hombre, estaban buscando un hombre que conviviera con ellas durante 6 semanas y podía tener sexo con ellas. Y no solo mío, yo, ¿cómo? Yo mandé el correo, me lo devolvieron y tenía que presentarme pues, a un casting. Fui al casting, conmigo, pues como 200 hombres más. Hombres atléticos, grandes, fornidos, bueno, infinidad de prototipos. Me imagino. Y yo aquí perdí. Y no, pero la peor vuelta es la que no se hace. Yo ya estoy acá, vamos para adelante. Claro. Bueno, las pruebas eran varias. Eran pruebas de sangre, de VIH, de baile. Había que salir con ellas a bailar. En cada prueba iban eliminando gente. Entonces íbamos quedando cada vez menos. Fue avanzando así, bueno, hasta que la última prueba fue una prueba como una triatlón. ¿Fue una qué? Una triatlón. ¿Una triatlón? Sí. Voy a hacer un corto receso y a la vuelta me explicas lo que es la triatlón. No se vaya, regresamos con este club de divorciados.